Esto es Desde la Entraña, un podcast para habitarse, con María Melissa Vargas. Sobre el suelo y vas recibiendo indicaciones, guías de movimiento, guías de exploración de movimiento, y eres tú quien va explorando. Y te sugieren preguntas. Es un método que funciona mucho estimulando tu curiosidad, tu capacidad de hacerte preguntas kinestésicas, preguntas corporales. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando con esta parte? ¿Qué pasa si sientes este lugar mientras te mueves? ¿Podría tú? Hola bellezas, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo episodio de Desde la Entraña. Amanece en Santiago de Chile, estamos al final de la primavera y yo estoy aquí sentada en la sala de la casa de Valentina Grassi. Hola, Vale. Hola, Meli. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por recibirme en tu casa. Con mucho gusto. Me acuerdo que nos conocimos hace mucho tiempo. Sí, muchos años. Muchos años. Sí. ¿Qué? ¿Como, no sé, 9? Sí, yo ayer pensaba, creo que son 9 o 10 años tal vez. ¡Wow! Increíble. Sí. Nos conocimos acá en Santiago, ¿o no? No, nos ¿Dónde? conocimos en el sur. En Chillán. Nos conocimos en Chillán. Ay, sí, en aquel Estudiando con la retiro. Zulma. Sí, qué lindo. Sí. Me encanta. Sí, sí. Eso, nos conocimos en el sur estudiando acerca de la matriz y la menstruación, la terapia menstrual, Estudiando terapia menstrual. en un bosque viejo. Sí, Qué hermoso. maravilla. Sí. Y luego me acuerdo que después estuvimos haciendo un par de sesiones de movimiento, tú y yo. O sea, como que yo te pedí que, ¿te acuerdas? Sí, En La Reina. Sí, cuando yo estaba empezando a dar clases de danzaterapia. Sí, exactamente. Sí, de veras. Sí. Y fue muy lindo, fue muy lindo. Fueron como, no sé, poquitas, pero profundas. Y bueno, nos perdimos la pista y después te volví a ver en las redes y fui como, qué chimba lo que está haciendo Vale. Y bueno, ahora en este viaje quise aprovechar para venir a verte, como reconectar y que nos cuentes también del camino increíble que has venido haciendo en este tiempo en el cuerpo. Entonces, bellezas, hoy van a tener el gusto de escuchar el camino de Valentina, una mujer muy, muy, muy talentosa. Les propongo que vayan, se hagan un tecito o un juguito, un cafecito y nos escuchen atentamente. Entonces, Vale, cuéntanos un poquito de cómo llegas al movimiento, qué fue aquello en tu vida que te llevó a profundizar en el cuerpo, cuáles fueron las primeras puertas, no sé si quizás en la infancia o bueno, cuéntanos un poco de qué ha sido importante en tu camino para llegar hasta aquí. Ay, que se me vienen muchas cosas cuando me preguntas eso, por supuesto. Pero yo creo que hay algo que vino conmigo como desde muy pequeña, que es el show, el arte, así como el show, la performance, como desde muy chica. Era como la típica niña que llegaba, no sé, reunión familiar y yo sacaba la radio y sentaba a todo el mundo y ponía la música y hacía una coreografía. Eres de las mías. Sí. Y esa es como la parte quizás más juguetona, más divertida. Y también está la otra parte quizás más difícil, más desafiante, que es que mi cuerpo registró y registraba desde que yo soy muy pequeña, muy fuertemente todo lo que me pasaba en la vida. En términos de experiencia, en términos de, bueno, lo que hoy día conocemos como trauma. Y mi cuerpo expresaba eso de manera muy, muy fuerte. Como en una alta sensibilidad. Yo creo que sí, yo creo que en ese momento yo no lo sabía, ni tampoco se sabía tanto sobre eso. No pero tenía sí, nombre, sí. Claro, no tenía nombre, pero yo manifestaba de manera muy fuerte, podríamos decir sintomatológicamente en mi cuerpo, las situaciones, experiencias, situaciones humanas, familiares, emocionales que iban ocurriendo. Entonces tuve una tendinitis crónica durante muchos años, después de vivir una experiencia
mi preadolescencia, adolescencia bastante fuerte. Y viví con tendinitis crónica y dolor crónico en las muñecas durante muchos años. Entonces, eso fue una entrada ya, porque en el fondo, desde esa época, en esa búsqueda de tratamientos, de cómo entenderlo, desde ahí ya empecé a investigar. Desde empezar como, bueno, cómo se entiende esto desde la psicología, cómo se entiende esto desde lo mecánico, qué está pasando, qué tratamientos son posibles. Y después, en la enseñanza media, me empecé a quedar sin voz. Yo cantaba mucho, amaba cantar, siempre amé cantar. Vengo de una familia de gente que canta mucho también. Cantas precioso. Y el canto fue siempre una parte muy importante de mi vida. Así yo quería dedicarme a cantar. Y me empecé a quedar sin voz. Me quedaba afónica durante meses. Un mes, 2 semanas. Pasaba mucho tiempo sin voz. Tuve quistes en las cuerdas vocales. Y lo mismo. El proceso de los quistes me llevó a, primero, un estado de mucha frustración, por supuesto, y angustia, pero también una pregunta de por qué, cómo, qué se hace, cómo se aborda esto, cómo lo comprendo. Y precisamente porque yo me quedaba sin voz y no podía estudiar canto en ese momento por los quistes, decidí ponerme a bailar, empezar a estudiar danza en una escuela, pero empezar a dedicarme mucho más. Entonces es curioso también porque en el fondo llegué al lenguaje del cuerpo y del movimiento como una manera también de recoger esa necesidad expresiva, creativa, artística, que en ese momento no podía explorar libremente con mi voz. Ay, qué fuerte. Entonces, a partir de eso es que empecé, claro, yo creo que entrar en la danza para mí fue, claro, entrar en el cuerpo con todo, pero en ese momento mucho más desde la enseñanza más tradicional, desde la imitación, desde el aprendizaje de la técnica, desde la exigencia también. Como, mi cuerpo es torpe, no sabe hacer todas estas cosas. Entonces yo que siempre he sido muy exigente, muy perfeccionista, entré también desde ese lugar como, tengo que hacerlo bien y no sé qué. Y en todas esas vueltas, bueno, entre medio salí del colegio, estudié literatura. Estudiando literatura entré en crisis total, como, ¿qué estoy haciendo acá? Así como, o sea, yo siempre he sido me han gustado mucho las palabras, la lectura, el estudio, pero me faltaba un ingrediente fundamental. Moverte. Claro, moverme y entrar en un espacio más sensible también. Entrar en un espacio menos cognitivo, menos de la mente, menos de la palabra, menos del análisis y más del sentir, de la sensación, de la expresión. Y bueno, de ahí, después de una crisis vital bien importante, decidí estudiar danza. Y yo todavía tenía la tendinitis, entonces tenía mucho miedo, ¿cómo voy a hacer esto? Tengo esta limitación. Finalmente entré a estudiar danza, y estudiar danza fue, no sé, yo creo que uno de los golpes de realidad más brutales que me ha tocado vivir, porque yo tenía... Bueno, yo creo que sabía poco de lo que era estudiar arte o de lo que era estudiar danza. Yo venía muy de otra línea, vengo de una familia más muy académica, muy de las letras. Yo no tenía realmente mucha referencia de qué significaba estudiar profesionalmente para ser bailarina en este caso. Entonces me encontré con esa realidad ahí dentro. Y yo creo que yo venía con una fantasía mucho más como naif, como ingenua, como de, estudiar arte será todo muy hermoso y muy amoroso, y de repente era súper heavy y súper fuerte y súper exigente. Y yo, no sé, no traía una preparación tampoco de entrenamiento, de tanto trabajo corporal, como que mi estudio de danza también había sido súper focalizado a una profesora con una manera de hacer las cosas, con unas determinadas técnicas, y esto era un mundo gigante. Que es muy exigente, ¿no? Hay muchas escuelas de danza que son durísimas. Muy exigentes. Como en el entrenamiento físico. Muy exigente, muy demandantes, muy exigentes, y yo te diría muy complejas a nivel también de la relación psicológica, psicoemocional con las personas. Medio violenta, digámoslo. Para mí fue una experiencia violenta. Sí. Yo si te soy súper transparente, para mí fue una experiencia violenta, para mí fue una experiencia muy compleja, como te digo, en términos humanos, de cómo era el trato, de cómo funcionaba esta exigencia, este deber ser, esta como casi también como que uno le debiera a las personas cierta como pleitesía porque son referentes de la danza, y para mí esas cosas, eso como de la autoridad dada, siempre ha sido un poco compleja para mí, la verdad. También tuve experiencias muy bonitas, o sea, también pude como explorar, abrirme un mundo, yo te diría que quizá más privilegiado que en otro espacio.
O sea, había una poética igual, había un cierto compromiso social, cosas con las que yo resonaba mucho y que sí, yo creo que me tocaron y me permitieron también abrirme a ciertos espacios, pero también hubo otras cosas que para mí fueron muy duras. Y después de un año me lesioné la columna. La columna. La columna. Entonces, al cabo de mi primer año, yo empecé a experimentar unos dolores en la cadera y en la espalda muy, muy, muy fuertes, muy agudos. Y entré a mi segundo año de danza ya con un dolor importante que en ese segundo año ya se agudizó al punto de que un día yo no me podía levantar de la cama del dolor. Oh. Ese fue el día que yo decidí dejar la universidad. Claro. Que fue como a mediados de mi segundo año. Y además una una sensación de falta, de dificultad, de limitación y sí, yo te diría un conflicto interno muy, muy grande, como entre el estado en el que estaba mi cuerpo, la sensación de exigencia, la sensación de sentirme fuera de sitio también, como una desorientación muy grande también. Y eso me llevó, bueno, a profundizar una depre que yo creo que también traía y también como... eso, sentirme en un lugar de mucha crisis, como de no entendimiento. ¿Qué edad tenías más o menos? Yo entré a estudiar danza, yo creo que a los 21 tal vez, 21. Bien jovencita. Sí, igual sí. Como que pasé por una carrera, estuve un año fuera, 19, 20, 21, 22, yo creo que por ahí. Entonces me fui de la escuela, exámenes, traumatólogo, toda la cuestión de rigor, y recibí un diagnóstico bastante fuerte. O sea, traumatólogo que me dijo como que yo me había desgastado los cartílagos de la columna lumbar, que tenía con la columna de una viejita, básicamente me dijo. Usted tiene la columna como de una señora mayor. Y, o sea... Cagaste. Sí, básicamente, como cagaste, así como olvídese de bailar, mijita. Ay. Y yo además, claro, eso me generaba dolor en nervio ciático, entonces además tenía toda esta sensación, tenía toda la pierna derecha realmente muy limitada al movimiento. O sea, así estuve 6 años. Wow. Con un dolor crónico muy fuerte. O sea, yo te diría que 4 años en un dolor así, muy, muy agudo, muy limitante. Obviamente oscilaba y pasé por todos los tratamientos que te puedes imaginar. Kinesiología, masaje, fui al temazcal, o sea, me hice todo tipo de intervenciones como acupuntura, no sé qué, o sea, me hice un montón de cosas. Y había algunas cosas que me daban alivio temporal, pero nada me devolvía la libertad de movimiento. Nada fue lo suficientemente profundo, estructural, en ese momento al menos, que yo pudiera como trascender realmente la situación y recuperar autonomía y libertad de movimiento y una vida sin dolor, que básicamente yo creo que el gran peso que viven las personas que hemos vivido, que viven con dolor crónico, que es tu estado de vida, tu calidad de vida cotidiana cambia por completo. Y tu estado emocional, tu estado mental, tu estado como interno es transformado por esa experiencia de dolor permanente. Y eso yo creo que es una de las cosas que para mí ha sido más importante como de visibilizar en mi camino como de vida, lo que significa reconocer, atestiguar y acompañar el sufrimiento de las personas, ya sea físico o sea emocional, porque al final para el cuerpo y para el cerebro es la misma cosa. Por supuesto. Entonces creo que eso de algún lugar me posicionó también como persona, que era lo que era importante para mí, de validar, acompañar en mi propia vida y desde ahí también en las personas que me rodean y a día de hoy en las personas con quienes trabajo, ¿no? Que no tiene nada que ver con fomentar ese lugar como de ay, soy una víctima, no, para nada, pero es como necesitamos un espacio seguro donde poder abrir, reconocer la implicancia que tiene vivir con dolor. Con dolor. Uf, sí, por supuesto. Y con todas las limitaciones que eso trae. Entonces yo creo que a mí me tocó vivir, además de esa crisis interna y ese como duelo interno que uno vive, como de eso que ha perdido por el dolor, o de eso que uno siente que hizo mal, eso como hoy me responsabilizo, hoy es que yo hice esto mal, entonces hoy yo tengo la culpa, o no, todo ese como diálogo interno que empieza a suceder a partir de las experiencias difíciles, como adversas, y también reconocer lo que era vivir con dolor en la sociedad,
¿Y qué es lo que la gente hace o deja de hacer contigo frente a un dolor que además es invisible? Porque es distinto cuando yo me quiebro una pierna, claro, o cuando tengo algo visible, pero cuando el dolor es invisible, es difícil igual, claro, para las personas alrededor calibrar esa realidad. por supuesto. Entonces, bueno, todo eso me llevó eventualmente al método Feldenkrais. Yo te diría que fue como por goteo, Ya. porque no fue que yo llegué directo a la formación, sino que en mi segundo año de danza, cuando yo seguía estudiando, así como en mi postura de, lo lograré, me sacrificaré, pero lo lograré. En esa parada como de, bueno, querer seguir, querer sostenerme a pesar de todo. Pero también, corrígeme si estoy meando fuera el tiesto, pero creo que también en este tipo de academias muchas veces se aprende como que el cuerpo hay que llevarlo al límite. Así como tu cuerpo todo, lo puede todo, y si tú no puedes, es falta de voluntad. ¡Ay, no! Que es un discurso muy complejo que yo te diría que está muy vigente, y no solo en los espacios artísticos de danza, sino como lema capitalista de la vida. Absolutamente. Como, hasta que duela, hasta las últimas consecuencias. Bueno, las últimas consecuencias son jodidísimas. Claro. Son jodidísimas. Y cuando tú llegas a las últimas consecuencias, ahí es cuando el resto como que te suelta un poco. Es como, uy, ahora ve. Ahora vételas tú con eso. Además en soledad, ¿no? Claro. Sí. Entonces, sí, yo creo que yo estaba tratando dentro de mi rebeldía, estaba esta otra parte muy como obediente tal vez, o subyugada a esta situación de como, mi segunda carrera universitaria, como, ¿cómo voy a volver a fallar? Sí. ¿Cómo voy a volver a quedar? Dios mío, no puedo ser así, qué fracasada. Entonces yo, claro, llamaba este discurso como de, usted ahí descansando porque te le duele, y la gente no te trata con compasión, sino que te miran como, ya está de nuevo sentada. Quejándose. Sí, quejándose. Y es como, es complejo, pero es súper real. O sea, yo lo sentí, lo viví, así como esa parte mía que vive o que vivía dentro de mí, con la que todavía negocio cuando aparece. Pero también socialmente. Sí. Esa exigencia. Y esa noción de que las verdaderas, como las personas que realmente se merecen estar ahí, son las que se sacrifican. Sí. Y las que ponen la labor, el trabajo por sobre todo lo demás. Sí. Entonces, sí, totalmente tuve una experiencia directa con eso. Y por suerte también tuve personas que fueron amorosas y más compasivas dentro de ese espacio. Y tuve una profe muy querida de danza contemporánea en mi segundo año que me sugirió que fuera a probar Feldenkrais. Ya. Y yo le dije, hoy estoy con este dolor, estoy con este no sé qué hacer, como que me recomendáis. Me dijo, te recomiendo que vayas a hacer Feldenkrais. Y en ese tiempo había ya una profesora, una bailarina también que se estaba formando en el método Feldenkrais. Estaba recién empezando a dar clases y fui a tomar sus clases. Y yo otras veces he contado esta historia, que yo llegué a esta clase, imagínate, venía a estar estudiando danza, hacer 200 cosas con el cuerpo, saltar, tirarme, todo súper desgarrado. Además yo vengo de una escuela como donde es todo súper como expresionista y como grande, ¿cachai? Y de repente llego a esta clase donde estamos haciendo unos mini movimientos que para mí eran como hacer nada. Claro, esta gente que está haciendo. Claro, como yo ahí haciendo unos pequeños movimientos de nada. Yo estuve toda esa clase con una sensación de ¿qué es esto? ¿Y qué estoy haciendo? Qué pérdida de tiempo. Claro que pérdida de tiempo esto, yo no entiendo nada. Y como yo tratando de seguir la indicación y yo, por supuesto, esforzándome más de la cuenta. Y como, no, hagan menos. Y yo como, ¿menos que esto? Y cuando me paro de esa clase no tengo dolor de espalda. Ay, wow. Fue así. Increíble. Fue así. Y estuve como 2 días, yo creo, 2 o 3 días, ya no me acuerdo exactamente, pero 2 o 3 días sin dolor. Que eso era una barbaridad, o sea, yo tenía dolor todo el tiempo, todos los días, más o menos, pero era persistente. Y de repente me había levantado del suelo después de no haber hecho nada, entre comillas, y no me dolía la espalda. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué clase de magia? ¿Qué clase de brujería es esta? Incomprensible para mí. Y realmente te juro que no supe mucho qué pensar, porque en ese momento realmente no tenía la información para entender qué era lo que ahí había pasado, como qué era lo que estaba sucediendo ahí. Y después tuve la oportunidad de ir a algunas otras clases, pero no de manera tan regular, sino que por ahí se hicieron algunos talleres gratuitos y asistí, y bueno,
Y así fue que tuve esa primera experiencia. Y a partir de eso es que empecé a investigar qué eran las técnicas somáticas. Esa fue mi entrada. Yo nunca había escuchado técnicas somáticas, no tenía ni una referencia. La verdad es que en la escuela tampoco lo había escuchado mucho. Y entonces, increíble, ¿no? Sí. O sea, me parece igual de increíble, por ahí voy a decir algo absolutamente impopular, pero así como me parece increíble que las estudiantes y los estudiantes de psicología no reciban terapia en sus 5 o 6 años de formación, me parece increíble que en el teatro, en la danza, no se hable de la somática, así como contundentemente, abundantemente, ¿no? Sí, como un eje central. Bueno, yo reconozco que en ese tiempo había otras escuelas de danza en Chile que estaban en la somática, un montón. Y yo, si lo hubiese sabido, probablemente hubiese ido a esa escuela, pero no lo sabía. Claro. Entonces, sí, yo creo que en otras escuelas existía ese lugar, se le daba importancia, se exploró, y yo, por cosas de la vida, que a esta altura ya no tiene mucho sentido cuestionar, cosas que pasan así nomás, llegué a esta escuela en la que no tenía lugar. Sí. Entonces empecé a investigar, pero te diría tímidamente. En eso yo, dejé la escuela, crisis, ¿qué hago? Vuelvo a estudiar, ¿qué quiero hacer? No sé qué. Y yo, si había cosas que tenía claras igual. Es que a pesar de que tal vez no me iba a poder dedicar a ser bailarina profesional o etcétera, sí sabía que la danza era importante para mí. Y que eso era algo que yo ya había descubierto que quería. Y por más que en esta escuela me habían dicho que yo básicamente no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, yo internamente sentía que sí había encontrado un lugar que era para mí. Y no quería soltarlo. Claro. Y también otra cosa que me había dado cuenta de manera muy importante es que para mí siempre había sido muy importante el servicio y el acompañamiento, los lugares de ayuda. Y en mi tiempo de estudiante de danza, además de acompañarme a mí, también acompañaba a otras personas cuando veía que estaban pasándolo mal, que estaban sufriendo. Si había alguien con dolor, yo intentaba aliviar con mis manos, tocar, masajear, como que el lugar del acompañar el dolor siempre fue y ha sido importante para mí. Entonces dije, bueno, quiero trabajar, quiero seguir trabajando con mi cuerpo, quiero seguir trabajando con la danza, quiero ayudar, me interesa la terapia, me interesa el mundo de sanar, ¿no? El mundo de los cuidados. Dije, bueno, ¿existirá la danza terapia? Y entonces me puse a investigar, y en esa investigación llegué al trabajo de la Loreto San Juan, que ella elaboró un método de danza terapia que se llama danza de la vida, que lo elaboró trabajando con personas ciegas. Ay, wow. Sí, se me paran los pelos también. Y ella trabajando con personas ciegas, ella viniendo de la danza más tradicional, frente al desafío de cómo entonces enseño o comparto danza con personas que no me pueden ver, no me pueden imitar, no me pueden copiar, desarrolló una metodología propia que además viene, ella tiene muchas fuentes también de referencia de conocimiento que venían por un lado de la musicoterapia oriental, la cábala, ella tiene un camino espiritual bastante profundo, y también la expresión corporal, el trabajo de Patricia Stocco, el trabajo de María Fuchs en Argentina, que también desarrolló un método de danza-terapia para trabajar con personas sordas y con diversidades funcionales, neurodivergencia, etc. Entonces, traía ella también toda un trabajo, una herencia de la danza finalmente para todos, para todas, para todos. La danza al servicio de la expresión humana, la danza al servicio de la integración del ser humano. Yo creo que es la primera vez en que yo me topo con el trabajo del cuerpo como un trabajo integrativo. Claro. Como un trabajo de integrar las dimensiones del ser humano. Entonces me fui a estudiar con la Loreto. Eso fue lo que decidí hacer. Dije, ok, si no puedo bailar de manera profesional, voy a hacer un camino de danza en lo terapéutico, para el servicio del humano finalmente. Y tuve mucha suerte, porque la Loreto es una profesional increíble, de una integridad inspiradora y con un compromiso social, humano, muy importante. O sea, ella es una persona que para mí encarna una integridad entre como
el mundo espiritual, el mundo sutil, el mundo como de lo invisible, con un nivel de materialidad, de concreto, de política, de compromiso social, que para mí fue como... ¡Qué delicia! Ah, delicioso, sí. Sí, qué porque rico. en ella, claro, es como que esas cosas no entraban en contradicción, sino al contrario, servían la una a la otra. Y ella nos trajo a nosotras una como, por un lado, como un llamado de atención a tomarnos muy en serio, con mucha entrega, con mucho compromiso y con mucha responsabilidad, un camino de servicio. ¿Sí? Como decir, trabajar con otras personas es un lugar, es un camino de servicio, donde nos ponemos a disposición, nos ponemos al servicio de lo que otro ser humano necesita para su camino, y desde ese lugar, como hay un trabajo personal, un camino de integración y de integridad personal que vamos a construir y cuidar con mucha delicadeza, con mucho cuidado, con mucha atención, porque de eso depende la integridad de nuestra entrega y de nuestro acompañamiento. Claro. Entonces, ese fue realmente como mi refugio. Ya. O sea, yo llegué lesionada con toda mi carga de frustración y todo, llegué a esta formación y fue como un proceso de reencuentro también. Como que el proceso de estudiar danzaterapia me permitió como abrir mucho más la perspectiva de lo que era posible trabajar a través de la danza, y cómo también la danza ha estado presente en la humanidad y en las culturas al servicio de un montón de cosas, o sea, de la comunidad, del camino espiritual, de la conexión, de la sanación, de todo lo que te puedas imaginar. Entonces, eso y desde también... el día 1. Sí, ¿no? Desde el día 1, o sea, tremendo, ¿cachai? Desde que a alguien se le ocurrió hacer tung tung con un tambor, ¿cachai? No sé, ¿cómo te digo? Es como... Está como tejido del arte, de la música, de la danza, con la vida, con la cultura de la humanidad, finalmente. Absolutamente. Entonces, estudié danzaterapia primero, y eso me dio, yo te diría, como la fuerza y la convicción y como toda un poco como más, ese espacio un poquito más sanado conmigo misma, para darme fuerza para irme a vivir a España. Y yo dije, bueno, me voy nomás, me cambio territorio, me abro mundo. ¿Y tenías como la intención, o sea, saltaste para el otro lado, para España, con la intención de ir a estudiar Feldenkrais? No todavía tan clara. Con la intención de estudiar o de encontrar algún tipo de metodología del cuerpo, pero en ese momento yo no tenía tan claro todavía que era el Feldenkrais. No sabía, pensaba en el yoga más terapéutico, investigué un poquito el Body Mind Movement, el Body Mind Center, como te digo, para mí era un mundo súper nuevo, entonces tampoco entendía tanto de qué iba cada uno, tampoco entendía tanto el Feldenkrais, lo que leía, tampoco te diría que yo decía como, entiendo, clarísimo esto, me quedó clarísimo. Yo como, bueno, la autoconciencia, ok. Como que entendía algunas cosas, pero yo te diría que en profundidad no entendía tanto. Entonces empecé más bien como una investigación, y yo decidí irme porque realmente necesitaba tomar distancia, como necesitaba tomar perspectiva. Mi pareja estaba viviendo allá, dije yo quiero... crecer. Creo abrirme el mundo, quiero tomar distancia a todo esto, necesito como tomar perspectiva. Y fue estando en España que llegué al Feldenkrais. También hubo como una serie de eventos así, y de repente estaba en la formación de Feldenkrais. Y fue brutal porque realmente no llegué desde la cabeza. No llegué porque la investigación me hiciera sentido y yo dijera esto es, sino más bien el registro de la experiencia que tenía, esta sensación que había tenido practicando Feldenkrais, la que me había despertado una curiosidad tremenda. Y como te digo, fue esta como cadena de eventos que me hizo terminar ahí, y yo fui nomás. Dije como, ok, voy. Y me planté ahí con mucha apertura y curiosidad y muy poca como información, muy poca expectativa en algún lugar. O sea, expectativa sí, por un lado, ¿no? Como tenía una expectativa profunda de que eso fuera lo correcto sobre todo para sanarme yo. O sea, en ese momento lo del dolor era tan limitante, era tan fuerte que como que, obvio, estaba lo de mi profesión y lo de mi camino de la vida y todo, pero también era como, es que yo lo que necesito es dejar de vivir con este dolor porque... No quiero vivir así, no puedo seguir. No es vida así. No es vida así. Claro. Y bueno, y fue un gran despertar, fue un gran encuentro, fue por un lado como empezar a comprender
percibir, sentir capas de mi dolor y empezar a entender desde la experiencia, a través de las prácticas de movimiento, porque en realidad el Feldenkrais te explican muy poquito. Ya. Es bastante vivencial. Tú haces clases de autoconciencia a través del movimiento, que son las clases grupales del método, en que a ti nadie te muestra movimientos, son guiados a través de la voz, como lo que nosotras hicimos ayer un poquito. Tú te acuestas, normalmente hay en distintos formatos, pero sobre todo al principio tú estás mucho tiempo acostado sobre el suelo, y vas recibiendo indicaciones, guías de movimiento, guías de exploración de movimiento, y eres tú quien va explorando. Y te sugieren preguntas. Es un método que funciona mucho estimulando tu curiosidad, tu capacidad de hacerte preguntas kinestésicas, preguntas corporales. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando con esta parte? ¿Qué pasa si sientes este lugar mientras te mueves? ¿Podría tú no sé qué? Entonces, son como puras como cues, como puras invitaciones, preguntas o indicaciones que te permiten a ti empezar a explorar tu movimiento. Entonces, yo siento que fue realmente a través de la práctica que yo empecé a comprender lo que luego entendería que eran los principios también de la educación somática, desde el menos del método Feldenkrais, y el hecho de vivirlos desde la experiencia y permitir que fueran cayendo, eso es como darse cuenta que uno va teniendo, como que fueran cayendo de a poco, me fue generando una sensación de apertura y como me empecé a maravillar. Eso fue lo que me pasó. Yo me enamoré. Fue como, en un momento dije como, una sensación así como de, bueno, realmente esto es para mí. O sea, esto es lo que yo estaba buscando. Este lugar que integra información en vez de separarla. En que no tiene sentido separar el cuerpo, la experiencia, lo sensible de lo cognitivo, de lo reflexivo, de la ciencia. Estaba todo ahí, entrando en diálogo, en relación. Eso es tan hermoso de lo somático, como que esté tan ligado, tan fusionado con el pensamiento sistémico, ¿no? Como que no se olvide que absolutamente todo, todos, todas, todo lo existente está íntimamente conectado. Sí. Me dan escalofríos que yo tengo esa sensación, como mi cuerpo como que... Sí, eso es maravilloso. Es maravilloso. Agua al ojo, ¿no? Así es como increíble. Y mira, sí, se me agua el ojo. Y esto como de por qué, como sacar esta idea cartesiana de que el cuerpo es una cosa, la mente es otra cosa, la emoción es otra vaina, y empezar a verlo como la expresión diversa del ser, ¿no? Sí. Con distintos lenguajes, distintos colores, distintas maneras, pero lo mismo expresándose. Entonces eso también a mí, cuando empecé a entrar en eso, fue como wow, ¿no? Qué maravilloso todos los lenguajes que tenemos para expresar lo que somos, ¿no? Así como en carne, ¿sí? En músculo, en hueso, ¿sí? En mirada, en contacto, en movimiento, en risa, en llanto, pero todo es un lenguaje de lo mismo, sí, ¿no? Y eso es fantástico. Es hermoso. Yo creo que hay muchas personas que tenemos un anhelo muy integrativo en nuestra manera de ser, de pensar, y entrar en un sistema educativo que tiende a separar y a especificar todo y a especializar. Es tremendo, porque yo creo que realmente tenemos una tendencia a integrar la información, una necesidad de asociar, de comprender en relación, y para mí eso fue como un descanso, fue como decir como, esto es una matriz de pensamiento. Finalmente. Qué lindo eso. Para mí la somática es eso, es una manera de aproximarse al conocimiento de lo vivo. Y para mí eso fue todo lo que yo necesitaba. Una matriz que me abriera maneras de pensar, de vincular, de relacionar la información y de poder pensar sobre las cosas desde una mirada amplia que conecta información en vez de reducirla. Ay, sí. Y eso para mí realmente fue como una brisa así de aire fresco internamente, y también una sensación de haber encontrado un lugar. Como decir, yo desde este lugar estoy lo suficientemente en sintonía, me siento lo suficientemente cómoda como para pararme en este lugar y ir hacia el mundo, e ir hacia el conocimiento, y ir a vincular todo lo que me interesa y me llama de una manera como sin conflicto, en el sentido de que no necesito pararme aquí o allá, sino que desde esta matriz puedo conectar.
Puedo generar estos puentes, estos enlaces. Entonces, para mí, el mismo proceso de Feldenkrais fue develar eso. Develar cómo a medida que yo me iba moviendo mi cuerpo, iba sintiendo mi cuerpo, me iba dando cuenta cómo mi estructura respondía a las experiencias emocionales que yo había tenido, como a veces cuando me movía aparecían sensaciones muy claras respecto a mi biomecánica, como, reconozco que cuando hago este movimiento mi columna responde de esta manera, mi respiración responde de esta otra, empiezo a sentir más partes de mí como sensaciones físicas muy claras, muy ricas, y luego también otras veces que las clases me llevaban a una apertura emocional, como si los tejidos que yo estaba moviendo y de alguna manera como desrigidizando, volviendo a percibir, me permitieran conectar, recibir esa información emocional que estaba como esa memoria episódica que estaba alojada en ese tejido. En ese tejido. Sí, sí, fantástico. Y entonces empecé a ver momentos, cosas que había escuchado, cosas que me habían dicho, mis capas de pensamiento, mis creencias respecto a mí misma. Me pude dar cuenta a través del proceso, porque como tú te autoguías también mientras haces clases de Feldenkrais, tienes una persona que te está acompañando, pero finalmente eres tú quien toma decisiones también. Eso es otra cosa que a mí me fascinó desde el minuto 1 del método Feldenkrais. El nivel de libre albedrío, agencia que uno tiene en el proceso. Es como tú me estás dando una guía de movimiento, pero yo decido qué tan rápido, qué tan fuerte, cuántas veces lo voy a hacer, si voy a descansar o no voy a descansar, cuál es mi estado mental mientras estoy en eso. Y empezar a reconocer esas capas sutiles también, que normalmente pasan por debajo de lo consciente, que normalmente pasan como que uno no se da cuenta. Como es que, por ejemplo, a mí me pasaba, y creo que a mucha gente le pasa, el nivel de exigencia que uno se pone frente a una indicación. Es como ella dijo, hay que levantar la pelvis, y yo voy con todo, y me da lo mismo si me pego un tirón, si me duele, si estoy... Es como... Para mí empezar a ser visible que mi manera de hacer las cosas tenía que ver con las lesiones que había tenido, con los dolores que percibía, con el nivel de contracción que sentía también en mí misma, cada vez que no lograba hacer algo o que no entendía. Entonces, realmente el proceso mismo me empezó a develar de manera muy holística, muy integral, todas esas capas que estaban involucradas en cómo mi cuerpo se organizaba y que no podía separarlas. Me encanta eso. Y que no aparecieron de manera ordenada tampoco. Claro. No es como, ¿qué es primero? Sí, no, lo primero es observar la emoción. Yo qué sé, o sea, entra por algún lugar. Sí. Pero entra. Entra. Sí. Y después, y primero en ese entrar en contacto, que primero es escuchar, que primero es percibir. Y eso también es algo que a mí me fascina, que en el fondo... Para mí el método Feldenkrais, las técnicas somáticas no tienen que ver con controlar el cuerpo, no tienen que ver con controlar lo que pasa con uno, sino con sintonizar con lo que está pasando dentro de mí, entrar en contacto y desde entrar en contacto habilitar un diálogo. Qué lindo eso, porque escuchándote pienso que también... En ese entrar en contacto, en ese diálogo, algo muy importante que he observado también en algunas prácticas somáticas es que están desprovistas de moral. Y eso hace que el acceso al autoconocimiento o al conocimiento de lo que uno es sea mucho más expandido, libre, ¿no? Como esta desprovisión de juicio, en donde si entras a observar qué pasa cuando mueves el hombro, qué pasa con tu cadera o lo que sea, o qué pasa si haces este tipo de movimiento, o qué pasa si después del movimiento intenso haces una pausa, ¿no? Como no haya algo que tenga que estar bien o mal. Ajá. Solo sucede lo que sucede. Y al de al lado le puede estar sucediendo otra vaina. Totalmente. Pero a ti te está sucediendo algo en particular. Y eso no está ni mal ni bien. Entonces creo que ahí hay una posibilidad de libertad que hace también que los procesos sean muchísimo más íntimos y libres al mismo tiempo. Sí, y yo creo que por lo mismo te muestran tu propia falta de libertad, o como tú te quitas la libertad. O sea, yo me di cuenta de eso. Es como, a mí no me está aquí exigiendo nadie que yo haga tal cosa, y soy yo la que me estoy exigiendo. Todo el rato. Porque tengo esa moral o esa manera de entender, de percibir, de valorar, de valorarme, de valorar lo que hago.
Y todo eso se empieza a develar. Entonces, eso es muy bonito porque finalmente también yo siento que, y algo que yo he observado con las personas con las que trabajo, es que, claro, llegan por un dolor y llegan como, oh, este dolor no me deja vivir. Y cuando conectan con el trabajo y empiezan a percibir esto mismo que estamos hablando, como todas estas capas que se abren, como todas estas posibilidades de autoconocimiento que se abren cuando yo entro en contacto sensible con lo que me está pasando, con mi experiencia interna, de pronto incluso el dolor puede empezar a pasar a un segundo plano. Porque de pronto te das cuenta que hay mucho más ahí para ti en términos de posibilidades de descubrimiento, de potencial, de transformación, de aprendizaje, que normalmente el dolor, además de que muchas veces el dolor se empieza a mover a medida que uno empieza un proceso de autopercepción, como que eso que estaba tan fijo ya no está tan fijo. Entonces como que toda esa idea que uno tiene, a mí me pasó eso también, como decir, cuando uno recibe ese tipo de diagnósticos, como, bueno, mi cuerpo está roto, ¿no? O sea, mi cuerpo está roto, está mal, entonces me duele porque hay un cuerpo que está roto. Pero cuando tú de pronto tienes una experiencia y eso te deja de doler, o el dolor se mueve, o el dolor cambia, es como, hay algo internamente que es como, bueno, pero espérate, esto no dolía porque estaba roto, porque estaba dañado. Y cuando deja de doler, o el dolor se mueve, o cambia de lugar, es como, espera. Esto no es tan fijo. No es tan fijo, no es tan rígido como parece. Y eso yo siento que despierta algo en algunas personas muy potente. Que despierta, por lo menos a mí me pasó, despierta esa sensación de posibilidad. Claro, esperanza. Claro, y de curiosidad. De curiosidad, de decir como, a ver, espera. Y la curiosidad es este ingrediente fundamental del aprendizaje, que es, yo te diría, como tú dices, muy distinto, incluso antagónico a este estado de crítica y de juicio. Sí. La curiosidad es un estado mucho más abierto. La curiosidad es un estado como un estado mental, un estado interno en el que tú quieres entrar en contacto con eso, quieres conocer, quieres reconocer, quieres percibir. Entonces sales de la mentalidad del juicio. Absolutamente. Y eso es un principio Feldenkrais súper concreto. Uno de nuestros desafíos como profes de Feldenkrais es despertar la curiosidad en las personas. Y eso implica también acompañarlas y acompañarnos en ir bajándole el volumen a la voz del juicio, que no nos deja entrar en un estado de curiosidad respecto a lo que nos está pasando. Tú dices esto de la curiosidad y pienso de una vez en el desarrollo de un pequeñito, una pequeñita, sí, ¿no? Así como, yo he hecho esto 700 veces en el podcast, pero es que siempre es algo que me sirve mucho, ¿no? Como me acuerdo mucho de cuando Cora estaba muy bebé y cómo se movía, cómo miraba el mundo. Cuando, por ejemplo, por primera vez pudo girar, ¿sí? Sobre hermoso. Su propio cuerpecito, su rostro, ¿no? Como, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué acabo de hacer? Y entonces volver a intentarlo y como ver en su rostro, bueno, igual uno pone de su propia cosecha en eso, ¿no? Pero ver en su rostro como, ¿qué hice para llegar hasta aquí? Y intentarlo una vez más. Y verla, así como movía su piernita, estiraba su brazo, quería alcanzar el juguete. E incluso, ¿no? Como ese impulso por ir al juguete fue lo que le permitió girar sobre sí misma, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de la curiosidad, pienso en esa imagen y en lo importante que es recobrar la inocencia en el movimiento, ¿no? Como no esta cosa de hay que hacerlo bien y se tiene que ver bello y tiene que ser así porque y tiene que ser así, tenemos que llegar a ese lugar en específico, sino como no sé cómo se hace esto, descubrámoslo. Eso sí, y eso tiene todo que ver con el Feldenkrais. O sea, Feldenkrais realmente es un viaje por el desarrollo psicomotor, o sea, el desarrollo desde la primera infancia. De alguna manera nosotros visitamos todos esos primeros aprendizajes de movimiento, esos aprendizajes motores, que son la base también de quiénes somos, ¿no? Es la base de cómo nosotros entramos en relación con el mundo, descubrimos, creamos caminos para conseguir, alcanzar, entrar en relación, vincularnos, tocar, comer, conocer, sentir, saborear el mundo. Y básicamente una como de las premisas de Feldenkrais
es que las personas en el fondo dejamos de hacer esa investigación en un momento dado de la vida. Como que aprendemos una manera de hacer las cosas, nos identificamos con ella, el mundo es así, así yo me muevo, así se hacen las cosas, y después dejamos de investigar. Dejamos de entrar en ese estado de, uy, ¿esto cómo podría ser? Feldenkrais decía, si no tenemos, no sé, por lo menos 3 maneras distintas de hacer lo mismo, no somos libres. Porque estamos obligados a hacer la cosa así, como lo sabemos hacer. Entonces, el proceso de reorganizarse o el proceso de redescubrirse a través del movimiento que nosotros finalmente aplicamos para poder rehabilitarnos, ¿no? Recuperarnos, es volver a eso. Volver a revisitar todos esos patrones de motricidad básicos, iniciales, que están como en la base de nuestro aprendizaje, para poder reconfigurar, recablear, redescubrir caminos posibles. Entonces, Feldenkrais decía mucho como, ni siquiera una limitación estructural, es como una limitación o a una imposibilidad, ¿no? Para el movimiento. Todos tenemos la capacidad de encontrar caminos. Solo necesitamos las condiciones adecuadas, las condiciones internas, las condiciones de entorno, las condiciones de nuestro sistema nervioso, diríamos hoy día, las condiciones también, ¿no? De la información, en este caso como de esta guía que nos permite explorar estos patrones de movimiento de manera muy desmenuzada, muy clara, muy digerible, fuera de la lógica del objetivo, que nos permite ir redescubriendo los caminos. Y redescubrir que tengo muchas más maneras de caminar, o de ponerme de pie, o de llevar mi cabeza, o de llevar mi respiración, de entrar en vínculo con el mundo. Finalmente, muchos más caminos de los que creo que tengo. Increíble. Entonces hay una como desestructuración para volver a redescubrir caminos y, evidentemente, hay ciertos estados internos, no estados de atención, diríamos también hoy día, estados de nuestro sistema nervioso, que permiten que nuestra inteligencia orgánica, que la inteligencia de nuestros propios cuerpos, encuentren los mejores caminos para el momento y las condiciones que tenemos hoy día. Eso es maravilloso. Y eso es muy maravilloso. Sí. Ahora que hablas de eso, ¿no? Es como, yo ahora estoy estudiando Somatic Experiencing. Qué interesante. Sí, está muy brutal. Tremendo. Me imagino. Y eso que acabas de decir tiene mucho que ver, ¿no? Como con la base también de esta visión frente al trauma, en donde la biología, se reconoce que la biología tiene una sabiduría muy poderosa, sí, muy profunda, ¿sí? Y claro, yo diría, pero no, porque la biología tiene que ver como con lo científico y como también con todo este juicio que se ha empezado a hacer hacia la ciencia, pero en verdad la biología también tiene que ver con absolutamente cómo se ha desarrollado la vida y por supuesto que ahí, o sea, imagínate, la vida es una cosa muy vieja, ¿sí? Básicamente, ¿cómo no va a haber sabiduría ahí? Y hemos ido aprendiendo a desconfiar de esa sabiduría, a desligarnos de esa sabiduría. Y en esta visión del trauma, se invita muchísimo a reconocer que las respuestas que el sistema nervioso ha ido desarrollando para sobrevivir son sabias. Sí. Pero como somos animales socializados, lo que hemos aprendido es a moralizarlas y enjuiciarlas, lo cual restringe al sistema nervioso de poder realmente protegerse de manera compasiva, cuidadosa y libre. Muchas veces por el rush de la vida, perdemos acceso a esos estados de conciencia más sutiles, más suaves, que tienen que ver también con la pausa, con la lentitud. O sea, yo ayer llegué a tu taller así como, puta, voy tarde, caminando rapidísimo, no sé dónde es, nada. Y cuando salí de la puerta de Azul Petróleo, de Azul Petróleo a la esquina, no sé, 7 minutos, así fue como, qué rico caminar despacio, ¿sí? Entonces, como, qué belleza estas prácticas que nos devuelven, nos retroceden, nos ralentizan para observar, para sentir, ¿sí? ¿Dónde es que estoy parada? ¿No? Como aquí.
y me siento muy bien o no me siento tan bien, pero es aquí donde estoy, ¿no? Entonces, antes de que entremos a esto de qué son las exploraciones sensibles, que son estos talleres y estos, más que talleres, estos espacios de autoconocimiento y contención y compartir con las personas que estás haciendo acá en Santiago de Chile, me gustaría que nos cuentes un poquitito así, breve, como para contextualizar, ¿quién fue este personaje? ¿Quién fue don Moshe Feldenkrais? Moshe, bueno, traje mi torpedo de Moshe. Bueno, la historia de Moshe es bien interesante igual. Moshe tiene una mezcla, bueno, nació en un pueblo ruso, Baranovitz, y se fue a los 14 años al territorio de Palestina. Trabajó así, cosas manuales, y después se fue a la universidad a estudiar matemática, y después viajó a París, donde se graduó de ingeniero mecánico y electricista. Y luego fue a la Sorbona y trabajó en el laboratorio de los Joliot-Curie, o sea, Marie Curie. O sea, imagínate, científicos así... Sí, tremendos. Tremendos, po. Y como que simultáneamente, como en la misma época, empezó a estudiar judo y llegó a ser maestro de judo. Entonces, muy interesante porque Feldenkrais es un científico así de tomo y lomo, pero que además desarrolló un camino como artista marcial con igual profundidad e integridad. Claro. Entonces yo creo que en él se produjo también un cruce, un encuentro muy importante entre la ciencia occidental y la sabiduría oriental, que también está, por supuesto, muy viva y también de una transmisión muy directa, no muy experiencial, como son las artes marciales. Y esto es lo que quizás sabemos, lo que él cuenta, pero yo, por lo que he podido ir recabando también, tuvo también él todo atrás como influencias también dentro del mundo oriental y otros profesionales que yo te diría que en el fondo son la somática antes de que se llamara somática. Ajá, sí, que totalmente existe antes de que la llamáramos los occidentales de esta manera, ¿no? Y que tiene que ver con esta manera de trabajar de alguna manera con el desarrollo, el crecimiento humano, desde un lugar súper integrado entre nuestro cuerpo, nuestro mundo interno, ¿no? Como cuando todavía no se había separado tanto el trabajo del cuerpo del mundo sutil, ¿no? De la vida espiritual o de la filosofía tampoco. Entonces, Moshe, de alguna manera, la historia como más clásica es que Moshe tuvo una lesión en la rodilla y que él empezó a aplicar todo lo que sabía de física y también lo que había podido él empezar a inferir, aprender, desarrollar sobre nuestro cerebro y sobre la plasticidad de nuestro sistema nervioso, que en ese momento no estaba dado por sentado como hoy día. No. En ese tiempo se creía que el cerebro no era plástico, claro. no tenía esta capacidad regenerativa que hoy día sabemos que tiene. Entonces, él es realmente un pionero, te diría, es un pionero en el mundo del body-mind, de lo somático, porque en el fondo a partir de este proceso de auto-observación y autoconocimiento, él aprendió a recuperarse de su lesión a través de aprender a moverse de nuevas maneras y a través de este proceso de aprender cómo es que hacía lo que hacía. Entonces él cuenta en algunos libros esta historia, ¿no? Es como, yo primero aprendí cómo era que yo hacía lo que hacía, y después tuve que aprender a enseñar eso a otras personas, y para él fue muy difícil eso, porque inicialmente, de hecho, el trabajo de Moshe fue la integración funcional, que es el trabajo que se hace uno a uno, que es un trabajo manual, que es un trabajo de contacto, de manipulación, para estimular estas nuevas conexiones, estas nuevas maneras de organizarse. Y después, viéndose en esta sensación de, bueno, cómo yo transmito esto a más personas a la vez, es que desarrolló las clases grupales. Los ATMs. Las ATMs. Entonces, el proceso de Moshe es muy como desde su propia experiencia. Y como él, yo creo que fue integrando y aplicando todo esto que estaba descubriendo como científico, pero también cómo fue integrando toda esta información que ya había recibido también de sus experiencias como artista marcial, de todo lo que estaba estudiando en mecánica y eléctrica, que finalmente es un organismo humano también, pues tremendo. O sea, esta relación entre lo mecánico, lo eléctrico, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema de movimiento. Y
Y bueno, y desde ahí un poco como todo esto que aparece en relación a la autoimagen, ¿sí? Y como esto que ya un poco se estaba investigando, que es como la corteza, ¿no? Tenemos la corteza somatosensorial en el cerebro, que es esta parte del cerebro donde nuestro cuerpo está dibujado, ¿no? Representado más bien. Cuando a medida que nosotros nos vamos moviendo, hablamos de este desarrollo psicomotor de los bebés, a medida que yo me voy moviendo, que voy sintiendo, toda esa información nerviosa va grabándose, ¿no? Va generando una imagen de mi cuerpo. Para yo poder moverme necesito generar una representación de mí. Y lo que él, en el fondo, propone en su investigación es que, claro, tenemos evidencia científica de cómo la relación sensorial y motora está representada. Y quizás no tenemos evidencia científica de que las emociones y los pensamientos se están grabando también, pero para él era evidente. Por supuesto. Entonces, parte de su propuesta es decir, reconozcamos entonces que una acción tiene cuatro componentes fundamentales. Toda acción tiene sensaciones, hay un componente de sensación, hay un componente de emoción, hay un componente de pensamiento y hay un componente de movimiento. Y los cuatro son inseparables. En una acción van a estar siempre los cuatro presentes. Quizás algunos van a ser más preponderantes, ¿no? Van a ser más importantes en un proceso. Tal vez si yo estoy conversando contigo, el contenido mental, en este caso, las palabras, el pensamiento, es más importante, pero mi cuerpo, yo me estoy moviendo para tener esta conversación contigo, yo me estoy moviendo para generar para pensar, para hablar, para comunicarte mi pensamiento. Tengo sensaciones también. Si yo me conecto mientras te hablo con las sensaciones que tengo, voy a encontrar sensaciones quizás. Ahora siento, no sé, mi pecho, tal vez tengo una sensación en el estómago, la sensación de los puntos donde estoy apoyada. Hay sensaciones, independiente si yo lo estoy notando conscientemente o no. Y también hay una emoción. Mientras yo te estoy hablando, las cosas que yo te estoy diciendo a mí me generan emociones, ¿no? Hay una emoción detrás. Tal vez ahora estoy sonriendo porque esto me emociona. Y entonces, independiente de que seamos conscientes o no de cómo están los cuatro ingredientes presentes en la acción en la que estamos, existen. Y para Moshe, el movimiento de los cuatro ingredientes de la acción es el más accesible en términos de tomar conciencia de él y de incorporar, a través de mejorar la conciencia de él, incorporar variaciones, transformaciones, ¿sí? Generar movimientos en el fondo a cómo nos movemos. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque el movimiento para él, o sea, de partida, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, está en una gran, muy importante medida, no sé si es un 60 o un 70%, no me acuerdo ahora la cifra, dedicado al movimiento. Y eso es algo de lo que se habla muy poco. O sea, nuestro sistema nervioso está en gran medida dedicado a resolver el movimiento. O sea, la estabilidad, el que yo me pueda levantar, el que yo pueda hacer cualquier cosa, levantarme por la mañana, prepararme el desayuno, salir, hablar, tener una conversación, gestionar cualquier tipo de acción cotidiana, todo es movimiento, requiere estabilidad, coordinación, conciencia espacial, orientación, percepción sensorial, que yo sepa, por ejemplo, si hay un sonido, de dónde viene. O sea, el sistema nervioso está constantemente dedicado a resolver el movimiento. Por lo tanto, al ser algo que ocupa tanto espacio en nuestro sistema nervioso, tenemos mucha capacidad de percibirlo. Ya tenemos un sistema que en realidad es muy sensible al movimiento, porque el movimiento le es muy importante. Y también el movimiento es algo que, de alguna manera, podemos percibir de manera más tangible que nuestros pensamientos y nuestras emociones, ¿sí? Es como más fácil, más accesible para nosotros percibir cómo se mueve una de nuestras, no sé, extremidades en las articulaciones, percibir esos cambios, que tal vez percibir los sutiles cambios en las oleadas emocionales, o percibir nuestro tren de pensamiento, ¿no? Entonces, para él, de alguna manera, el movimiento era como de los cuatro la entrada más simple, más directa, para poder transformar la relación entre el conjunto y habilitar otro tipo de relaciones, ¿no? Y hoy día también sabemos, gracias a todos los estudios de neurociencia actual y, dígase, teoría polivagal, somatic experiencing, sabemos además cómo nuestro sistema nervioso autónomo
entra en estados diferentes cuando el cuerpo percibe ciertas sensaciones de estabilidad, seguridad, orientación. Absolutamente. Y entonces cuando volcamos la atención hacia el cuerpo y al movimiento, hay un montón de procesos internos que empiezan a suceder que nos permiten habitar un estado que es más favorable, más permeable a la reorganización, la reparación, la restauración, ¿no? Y la apertura. Y la apertura en el sentido de esto que estábamos diciendo, que es como finalmente tener acceso a eso que está ocurriendo en nuestro mundo interno, que tiene que ver con nuestras experiencias, nuestras memorias, lo que hemos ido registrando, ¿no? Y a mí eso me hace muchísimo, muchísimo sentido, ¿no? Porque además hay algo que tiene que ver con la energía disponible también para aprender, para transformarnos, para sanar, entre comillas, ¿no? Es como... A mí eso es algo que tal vez como las terapias somáticas más contemporáneas siento que es una información que es muy importante, muy relevante, que un proceso terapéutico, un proceso de aprendizaje requiere que haya energía disponible. Y la tensión, la contracción, todas las tensiones que hacemos de forma inconsciente para reprimir eso que tú decías, para reprimir nuestros mecanismos de protección o para reprimir la expresión emocional, para reprimir todos esos impulsos biológicos, orgánicos que nuestro cuerpo quiere hacer cuando nos enfrentamos a ciertas situaciones, todo eso lo hacemos con contracción, todo eso lo hacemos a través de tensión, de contraer, de... Reprimir. Reprimir de una manera tangible. Reprimir no es una cosa psicológica, reprimir es una acción. Sí. Entonces, toda esa energía que estamos ocupando de manera cotidiana, de forma inconsciente, para reprimir todos esos mecanismos de autorregulación finalmente, de expresión del organismo, son energía que estamos perdiendo. Absolutamente. Es energía que se está ocupando en sostenernos en determinados espacios y por lo tanto es energía que no está disponible para otras cosas. Claro, no solo tiene que ver con la autorrepresión, sino que esa represión también tiene como consecuencia un daño en el tejido social. Es que es brutal. Eso también. Y otra de las razones que se ha observado desde Somatic de por qué los animales humanos y humanas nos traumatizamos tiene que ver justamente con que no hay un espacio seguro en la comunidad, en la tribu, en la manada, para poder expresar lo que después de un evento impactante necesito expresar. Porque claro, después de un evento impactante hay energía residual que se queda en mi sistema nervioso, ahí es como inmovilizada, y que el cuerpo sabe cómo poder volver a moverla, volver a liberarla, redistribuirla, pero como no vivimos en manadas en donde eso se permita por el juicio y por la moral, se queda ahí, tensionada, reprimida, estancada, enquistándose y bueno, haciendo un montón de... generando un montón de cambios en ese organismo. Exactamente. De ajustes. Impacta. Sí, impacta. ¿no? Entonces, a mí llego a esto porque esto no se trata solo como de una sanación individual. No. Esto tiene que ver con el tejido social. Sí, estoy súper de acuerdo contigo en eso. Entonces, claro, como... Es importante para mí que nos cuestionemos cómo estamos viviendo en nuestras pequeñas tribus, en nuestras manadas. Porque yo, por ejemplo, he vivido la experiencia de criar con mi compañero demasiado en soledad. Y eso es una experiencia putamente estresante. Me imagino. Pero putamente estresante. Por supuesto, no solo para él y para mí, sino para nuestra nena también. Claro. ¿Cuántas familias nos están criando en este momento por las razones que encuentren válidas? Así, ¿no? Y cuántos de nosotros y nosotras no tenemos un espacio para decir, jueputa, siento que casi me roban ahorita o llegué asustada de la calle, venga, parce, necesito gritar, necesito llorar, juepucha, sacúdeme, ayúdame. No, eso es como a veces no puede ser. Porque, ay, no seas exagerada, o qué te pasa, pareces loca, O porque ni siquiera la opción ha estado disponible. O sea, durante mucho tiempo yo nunca tuve acceso a información respecto de cómo se libera esa energía en el cuerpo. Sí. O sea, eso... Ni siquiera sabemos qué hacer con ella. No, y muchos procesos, o sea, yo hice mucho proceso de terapia desde muy adolescente y nunca recibí una indicación hacia mi cuerpo, hacia percibir mi cuerpo, a moverme, a sonar, a agitarme. Jamás. Todo se gestionaba a través del diálogo, de la conversación. Entonces,
es tremendo porque hemos vivido realmente en una amnesia corporal muy brutal, Sí. muy tremenda. Entonces es fuerte porque, claro, lo que tú dices, como bueno, nuestra biología tiene esta inteligencia innata, pero es que llevamos muchas generaciones y muchos años de desvinculación, de separación, de desconexión de esa inteligencia. Entonces realmente hoy día estamos, yo creo, en un camino de volver a tender los puentes para reencontrarnos con eso. Y yo siento que también en un proceso de mucha atención y observación de no caer en nuestros vicios cognitivos, simplificantes, reduccionistas de la complejidad que eso significa. Y la amplitud y la diversidad, que es lo que tú decías. Y eso es algo que a mí me gusta mucho de este tipo de trabajo y de cómo yo también he seguido, siento como expandiendo este trabajo, de trabajar desde esa aceptación y permiso a la diversidad. Ya, entonces hablemos de esto, ¿no? Como de las exploraciones sensibles. Cuéntanos, ¿qué está pasando ahí? Bueno, exploraciones sensibles es de alguna manera como la práctica o la plataforma en la que yo he ido integrando los saberes, las prácticas que he recibido, que traigo y que he ido también como un poco, siento, refinando también en el contacto con las personas y en el intercambio y en la puesta en práctica de esto. Entonces, inicialmente para mí tenía que ver con unir un poco la práctica de Feldenkrais y la práctica de toma de conciencia a través del movimiento con la danzaterapia. O sea, para mí era eso. Es como, siento que para mí la práctica somática, en particular el Feldenkrais, es como un proceso que va muy hacia adentro. Es como yo vuelco la mirada hacia el interior para volver a percibir, para sentir, para repoblar de alguna manera mi paisaje interior de conciencia, de atención, de entrar a escuchar, a sintonizar, a percibir, ¿no? Y que tiene que ver con esta autoimagen también, como yo voy rellenando este cuerpo de presencia, de conciencia en el presente, de lo que hoy día hay aquí. Y la danza terapia es como este mundo interno, como esta reconexión se expresa. Ay, qué lindo. Y vuelve a salir. Entonces, para mí, supongo que la primera pregunta tenía que ver con cómo hacemos un viaje, un contenedor seguro para poder entrar en ese lugar y entrar en esos estados de sensibilidad que, como tú dices, implican suavizar, ralentizar, abrir, confiar muchas veces. O sea, requieren de ciertos ingredientes de seguridad, de contención, para que eso sea posible hacer. Sí. Y después, como desde ese lugar, sin perder esa escucha, sin perder esa sensibilidad, sin perder esa atención, puedo volver a salir. Porque para mí expresar igual es salir, ¿no? Claro. Es y además hacia afuera. Salir enriquecida del mundo de adentro. Claro. Wow. Y yo siento que también para mí la danzaterapia ha sido también una forma como en cómo a través de esa exploración de movimiento yo enriquezco también mi mundo interno, porque al explorar movimientos que son inusuales, movimientos que no son habituales, movimientos nuevos, también hay una retroalimentación que está sucediendo. A medida que exploro movimientos nuevos, relaciones distintas con el espacio, relaciones distintas con las demás personas, hay algo que está pasando internamente todo el tiempo también. Entonces, siento que mi trabajo ha sido como generar una práctica que es como un viaje fluido en el adentro y el afuera, en ese adentro y afuera, como enriquezco esta sensación, esta experiencia de mi mundo interno, como me abro hacia una exploración del exterior diferente, nueva, como eso también vuelve a enriquecer o vuelve a movilizar mi mundo interno, sensaciones que yo puedo ir percibiendo y que luego puedo ir poniendo en movimiento, y que en el fondo también siento que la danza, la expresión, pone también en tensión y en cuestionamiento todo eso que tiene más que ver con nuestro mundo social. Sí. Con todo el deber, como la moral. A mí la gente me dice, es como, bueno, yo vengo aquí y me muevo, yo digo, hay momentos en que yo digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, esto me veo rarísimo, me veo ridículo, me veo fatal. Y yo como, hermoso, o sea, de eso se trata, de fracturar también esa normalidad de lo que el mundo es, de lo que yo puedo hacer en el mundo, porque yo creo que ahí se habilitan un montón de posibilidades de autorregulación, de expresión y de libertad, que si tú no tienes esa posibilidad de explorar, no sé cómo vamos a llegar ahí. Entonces, para mí desde ese lugar es como que la danzaterapia, y ya te diría, claro, como el movimiento libre, el movimiento expresivo, yo digo un montón de cosas, al final yo digo hay movimientos, como, bueno, sí, movimiento libre, se vuelve un ejercicio también, se vuelve una práctica donde yo ejercito
expresarme y moverme desde una orientación interna, desde una búsqueda de integridad, de autenticidad también, de hacer lo que realmente estoy sintiendo, lo que realmente me genera curiosidad, me genera interés, versus estar moviéndome en relación a lo que el deber ser, lo que otros esperan, lo que la sociedad me dice que es posible, no es posible, se permite, no se permite. Y realmente exploro el mundo, este pequeño mundo que generamos, este pequeño espacio que es una sala, que a veces es el cerro, que a veces es la montaña, pero que en el fondo es un espacio que contenemos, delimitamos, ¿no? Durante un tiempo para permitirme una expresión y una exploración del mundo diferente. Y que permita, como tú decías antes, ¿no? que permite la contención, la aceptación, el reconocimiento de todo lo que traigo. Entonces tú puedes llegar al espacio y decir, como ayer, no sé cómo me siento. Hoy no me siento bien, estoy desorientada. Y está bien, eso está perfecto. No tienes que dejar afuera partes de ti para venir a una práctica de exploraciones sensibles. Al contrario, te traes con todo lo que eres, con todo lo que traes en este momento y te permites descubrir qué es lo que quieres hacer con eso. Entonces, para mí la práctica de exploraciones es como, por un lado, un ejercicio de de sintonizar de manera muy genuina con cómo estoy, con lo que traigo en el presente. Siento que eso ya propone un cambio de paradigma igual. Totalmente. Y después, todo el viaje es una invitación, nunca una obligación, es siempre una invitación a sintonizar, escuchar, sentir y a movilizarme y permitir que mi cuerpo me movilice también en coherencia con eso que estoy percibiendo. Y yo creo que la investigación, esa exploración finalmente que uno va haciendo, es la que permite que uno también se vaya descubriendo a sí mismo. A sí mismo. Como yo observo mucho a las personas, como logramos observar y percibir nuestros propios procesos de pensamiento, de sensación, de emoción, mientras están sucediendo. Entonces, para mí eso es la autoconciencia. La autoconciencia, y uno de los grandes objetivos para mí de la práctica somática es que nosotros podamos movernos en el mundo más conscientes de lo que estamos sintiendo y percibiendo y pensando mientras nos movemos. Y de esa manera vamos como volviendo a acoplarnos, o no acoplar, sino como atender ese puente en el que yo puedo estar haciendo, puedo estar expresando, mientras también estoy manteniendo una presencia conmigo, una conciencia, una observación. Porque eso es lo que nos permite orientarnos también. ¿De dónde está saliendo esto que estoy haciendo, que estoy diciendo? Sí, absolutamente. Como esa regeneración del tejido entre adentro, afuera. Sí, eso fue hermoso, me encanta. Y se sintió, sí, así. Al final, cuando ya nos tocó esta danza libre, como la Vale nos invitó a explorar olores, y a mí me tocó el del vetiver, que después me enteré, ayer buscando, es una hierba, un pastito delgadito. Pero yo lo sentía como una vaina selvática gigante de madera, y poder dejar que eso fuera en mí a través del movimiento también me dio como pistas de cualidades, de mirada, de comportamiento, de sensación interior, que ahora en este momento que estoy viviendo voy a necesitar, ¿sabes? Como una robustez interior que es necesaria para vivir lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces, qué hermosura que eso no salió ni de un libro, ni de que alguien vino y me lo dijo, sino que salió de mis articulaciones, sí, de un olorcito también que trajo información, a recuerdos, a imágenes que me hicieron moverme de determinada manera, ¿no? Recordándome que esa información está dentro de mí, ¿no? Entonces, o sea, imagínate el voladón, ¿no? Sí, bueno, la gente a veces me dice que las clases son como un viaje psicodélico, sí, como y yo es verdad que lo puedo reconocer. Y claro, yo creo que también para mí es muy importante esta exploración de los sentidos. Sí, que es algo que
que de alguna manera es una herencia también muy fuerte de mi formación de danza terapia, pero que también para mí es muy importante, y que tiene que ver con esto que hablamos de de alguna manera, cuáles son las entradas de la información del mundo a nuestro organismo. Y cómo la mente, que ha sido como la gran... la patrona. Protagonista, patrona de nuestro conocimiento, filosofía, visión de mundo occidental. Yo siento un llamado y una fascinación muy grande y también como decirlo, como casi un compromiso muy grande con recuperar la sabiduría del organismo en su totalidad. Y creo que para eso es necesario explorar los sentidos en sí mismo, ¿no? Como la percepción sensorial que no pasa por la mente para transformarse en expresión y en movimiento, sino que es una relación directa. Sí. Es desde el sentido hacia la expresión. Y pasa todo eso, que uno recibe información, que uno logra recabar, tomar información que necesita. El cuerpo, de alguna manera... como que da a luz a su propia inteligencia. Increíble. Y uno la experimenta, y eso es muy maravilloso. Sí. Entonces, claro, exploraciones sensibles es una práctica donde vamos viajando por las distintas cavidades del cuerpo, desde distintas entradas, a veces desde conectar sensiblemente con los distintos lugares y movilizarnos desde ahí, a veces a través de los sentidos, a veces a través de los elementos, ¿no? Como distintas puertas de entrada. Finalmente, ¿para qué? Para dotar de más conciencia y de más agencia esas distintas inteligencias del cuerpo. Que en el fondo mi olfato puede hacer una orientación, un sentido al que yo puedo recurrir realmente para orientarme en la vida. Mi oído, mi tacto, mis sensaciones. Es como realmente dotar a todo el organismo de más conciencia, presencia. Porque yo creo que exactamente ahí se juega mucha sabiduría, se juega mucha capacidad también de orientarnos, por lo que hablábamos al principio, de encontrar lo que hoy día yo necesito, el camino que hoy día quiero transitar, lo que hoy día quiero hacer con mi vida. Siento que se juegan muchos niveles, como desde el alimento que quiero comer, el entorno que necesito, las relaciones que realmente me hacen bien o no me hacen bien, las decisiones vitales que quiero tomar, lo que sueño, mis deseos, como todo eso está cruzado por nuestra educación, cultura, sociedad. Entonces yo creo que para mí hay un camino como de libertad, de autonomía, de responsabilidad también, que no viene desde este lugar como de mandato, no como, esto es lo que debes hacer para... No, es como desde un lugar realmente muy compasivo, de que la vida es como muy, muy, muy frágil, muy mágica. Vivimos en un mundo tremendamente complejo, desafiante en este momento. Entonces, ¿cómo construimos un contenedor y relaciones, espacios que nos permitan la vida? Que nos permitan la vida. Y para mí el movimiento y este tipo de trabajo es eso. Es algo que permite que nos conectemos con ese como valor, ese saboreo de la vida. Desde esa cosa pequeña, de lo especial o lo magnífico que puede ser una caminata, una experiencia de movimiento, un olor, un encuentro. Y como todo eso de alguna manera va nutriendo también nuestro sentido vital. Me derretiste. Qué delicia escucharte, Vale. Bueno. Antes de cerrar, me gustaría que por favor puedas contarles, ¿no? Cómo te encuentran, dónde, a todas aquellas personas que han quedado derretidas, como yo, escuchándote, para que te busquen. Bueno, me encuentran en Instagram como Valen Todas las Danzas. Ahí tengo, información de las clases que estoy haciendo, los acompañamientos individuales. El próximo año también creo que voy a reformular, voy a renovar cositas, así que ahí muy contenta nomás de que todas las personas que se sientan interesadas, llamadas, puedan seguirme, escribirme, contactarse y por supuesto venir a vivir la experiencia, que al final es lo más importante. Es muy, muy potente y enriquecedor. Gracias, Vale. Ay, gracias a ti. Ha sido una delicia. Igual para mí. Muchas gracias por esta invitación. Ay, bueno, antes quiero preguntarte, son como unas preguntitas que a veces hago, a veces no, pero a mí me interesa hacértelas a ti.
me gustaría preguntarte, ¿qué pasa cuando hablas con tu esqueleto? Porque yo sé que tú hablas con tu esqueleto. Sí, mi esqueleto a mí me trae al soporte. Es como, para mí el esqueleto es mi conexión con la tierra también. Como mi esqueleto me devuelve aquí. Yo tengo una cabeza muy loca, muy rápida, a veces se va muy lejos, y mi esqueleto es como mi acceso a mi fuerza, al soporte de la tierra, a mi arraigo. ¿Y qué es un tejido para ti? ¿Qué es un tejido? Un tejido para mí es ese espacio donde todo se conecta. Ese espacio donde todo lo visible, lo invisible, lo material, lo inmaterial, lo humano, lo no humano, se conecta y se vincula. Para mí, creo que esta imagen como del sistema nervioso, como de las neuronas haciendo conexión, se ha vuelto una imagen muy recurrente en mi vida. Lo siento en muchos momentos, en muchas partes. Creo que el tejido es eso. El tejido es como nuestro potencial comunicativo, nuestro potencial de intercambio, de simbiosis también. El tejido para mí es eso, es la simbiosis. Como se me viene la imagen del micelio al tiro. Claro. Como la capacidad que tenemos todos los organismos vivos para entrar en relación, en vínculo y generar sabiduría colectiva. ¡Uy, qué lindo! A partir de ahí. Ya vale, ahora sí, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, bellezas, gracias por escucharnos, compartan y disfruten este episodio, por favor. Recuerden seguir al podcast en su Instagram, que es @desdelaentrana. También pueden seguir toda la info en @marea.d.venus. Escuchen en YouTube, escuchen en Spotify y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Este episodio fue presentado por Melissa Vargas. La mezcla y el diseño sonoro son de Jorge Ibáñez, @llama.yaré. La música original estuvo a cargo de @Mateo Marín Calderón y la ilustración estuvo a cargo de Alejandra Hernández. Para más contenido y novedades, síguenos en YouTube e Instagram como @desdelaentrana_podcast. Agradecimientos especiales a Sara Lucía Cortés por el diseño del logo, a Verónica Toro por la gestión de nuestras redes sociales y a Felipe Muñoz por el manejo del canal de YouTube. Gracias por escucharnos y acompañarnos en este viaje.